¿Por qué me inclino a dudar respecto a esto que tú mencionas? Porque en la comunicación de la federación, a quien queda bien parado es Reynoso. Ya. No queda bien parado el jugador, porque esa fatiga muscular no existe. Claro. O sea, no lo estás llamando porque no estás bien, y lo hemos hablado. O sea, Sí, pero por eso... Papito, no estás bien en tu peso, no eres el mismo jugador de noviembre que me cambiaste el partido con Paraguay. claro, pero por eso- Pero la palabra cosas. fatiga muscular es bien... Pero ¿por qué te digo? Ya, pero- ¿quién es bien queda bien amplia. ahí? Sí. Está bien, pero es que de repente por El eso... jugador Pero Ya, de repente es un acuerdo de los jugadores con pero por eso, Reynoso. exactamente, entonces de No lo repente... sé. Para mí las bajas tienen que ver con lesiones o jugadores no aptos para poder jugar un partido contra Paraguay. Una baja es Pedro Aquino, no está apto para jugar 3 días contra Paraguay debido a la lesión. Una baja es Anderson Santamaría. Probablemente una baja sea Zambrano también por el tiempo de lesión que ha venido teniendo, ¿no? Difícil recuperar a un jugador en su mejor nivel en tan pocos días. Pero no es una baja Cristian Cueva, no es una baja Brian Reina, no es una baja Edson Flores, porque hoy han entrenado con normalidad en sus equipos. Entonces, no son jugadores que estén lesionados. Son jugadores que, por decisión de Juan Reynoso, han sido no elegidos para este primer debut de Perú en este proceso de clasificación. Brian también, a Brian no lo tenía Sí. en esa... O Brian, sea, ninguno está lesionado. porque la información era que la semana pasada Brian había estado en el gimnasio, Sí, en la Videna. Pueden tener, haberse sentido, un dolorcito, pero no están lesionados. O sea, están aptos para jugar. Pero para el caso Zambrano tampoco ya no está lesionado. Sí, pero digamos que es el que ha pasado mucho más tiempo de una lesión de 4 semanas, ¿no? Era más difícil encontrar en este momento su mejor rendimiento, a diferencia de un Cueva que no está lesionado, un Brian Reina que no está lesionado, eso más es. allá de que... Y Flores tampoco. Y Flores tampoco. Hoy Flores entrenó normal con la U. Es más, van a jugar el fin de semana. Es más, Sí. van a jugar. Entonces, dentro de estas bajas, yo considero que no todas son iguales. Hay por lesión y otras por decisión del comando técnico, que tendrá que responder por qué se le colocó este ítem de jugadores con fatiga muscular, si realmente es o no lo que tienen, o si en realidad fue una decisión de Juan Reynoso de no verlos al 100% y dejarlos afuera de la convocatoria. Eso lo tendrá que responder Juan Reynoso. Ahora se ha sumado Callens, que tengo entendido que ahora dicen, porque claro, hoy pregunta uno y te pueden decir, pero más o menos se sabía que podía no llegar. Bueno, eso es lo que se dice hoy. Hace días no se decía eso, ¿no? Esos días no se decía eso. Aparentemente Callens no juega, entonces... A mí, te soy sincero, mucho no me preocupa la parte de atrás o los cambios, porque... ¿Más por el rival? No por el rival, sino porque dentro de lo que yo pienso, las estructuras defensivas se pueden hacer a nivel de equipo cuando tienes una buena organización. Perú en Copa América Centenario no era que tenía a Beckenbauer, a Fabio, o sea, a Caneva, no. Tenía El a funcionamiento Corso por por encima de las derecha, al individualidades. mismo Trauco, Cristian Ramos, que eran los jugadores que finalmente fueron al Mundial, pero tampoco eran que eran los descollantes futbolistas. Jugaba Adam Balbín, jugaba Vilches, pero la estructura fue lo importante de ese equipo para la marca, por ejemplo, para el término defensivo. Me preocupa más cuando no hay un jugador con la creatividad de Carrillo, si no tuviésemos un jugador con la creatividad de Christopher, si no tuviésemos un jugador con la jerarquía de Paolo, me preocuparía más que no tuviésemos un jugador diferente como Grimaldo para el desequilibrio, porque esos son los más importantes para mí dentro de lo que significa la creación, la inventiva. Ahí sí me preocupa, como se preocupa Paraguay por no tener a Enciso, que es su mejor futbolista de mitad de cancha para arriba. O sea, en Paraguay no se preocuparían si no estuviese Gómez. Se preocupan porque no esté Enciso, porque es el mejor jugador que tiene Paraguay hoy de la mitad de la cancha para adelante junto a Almirón. Almirón. ¿no? La defensa con Zambrano es una y sin Zambrano es otra. Esto creo que es... O sea, eso podemos discutirlo si quieren, pero a mí me da la impresión que de todas las personas que pueden opinar sobre el tema, probablemente hayan 2 o 3 de 1000 que opinen de que con Zambrano o sin Zambrano es lo mismo. No creo. Yo creo que estando Zambrano en la defensa o no estando él, hay una gran diferencia. Eso para empezar. Yo creo que hay ausencias que sí son muy importantes. Cueva en su mejor momento definitivamente hubiese aportado mucho a la selección. Ahora, que no esté en su mejor momento, entonces sí entra dentro del análisis. En ese puesto yo definitivamente estoy de acuerdo
con Huracán. Ahora, puede, por ejemplo, Canchita dar lo mismo que Cueva en este momento, probablemente hasta jugar mejor, quién sabe. Pero en defensa yo creo que Perú no está para, o sea, no está para echar de menos a nadie. Perú necesita a todos y no van a estar todos. Ahora, yo sí quiero hacer esta reflexión que me parece importante. Todo pasa para algo, ¿verdad? Y yo creo, y de esto hemos conversado también muchísimo y no quiero tampoco abordar el tema de una manera profunda porque hay la inmediatez del partido con Paraguay. Pero esta es una oportunidad, y me refiero a esta clasificatoria, no solamente al partido con Paraguay, que le está dando la vida a alguien como Reynoso para que quede en la historia del fútbol peruano. Y me explico muy rápidamente. Él, y de una manera quizás, no voy a decir casual, pero repentina, se encuentra con esta circunstancia en la que no puede contar con todos y de repente tiene que convocar, porque se ve en la obligación de convocar a jugadores, por ejemplo, como de Rigo, algunos que ya estuvieron alguna vez en la lista, como puede ser el caso de Lora, el caso de, no sé, del mismo, en fin, de los jóvenes si quieres, ¿no? Quispe, Grimaldo, etc. Entonces, él puede, de aquí a futuro, y me refiero inmediato, pasar a la historia. ¿Por qué? Por liderar esa renovación de la que tanto hablamos. Perú necesita una renovación. Y en este caso, creo yo que de alguna manera, el tiempo lo dirá, aquí termino, va a terminar siendo una renovación casi obligada, porque va a tener que hacer uso de jugadores que si aquellos que no están hubieran estado al 100%, simplemente hubieran, probablemente, quizás alguno, sido convocado, pero no tienen tantas posibilidades de ser de la partida. Entonces, él está ahora, pienso yo, es mi impresión, en una disyuntiva en empezar esa renovación o apuntar a lo inmediato, que es el partido con Paraguay. Si él empieza a analizar bien la posibilidad que tiene al frente, puede pasar tranquilamente a la historia. Obviamente, si los resultados se dan, si los jugadores cumplen con las expectativas que todos tenemos. Mucha gente tiene expectativas con Grimaldo, con Quispe, es más, con el mismo Brian Reina, aunque no esté ahora, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay algunos jugadores, termino, no lo suficientes probablemente para iniciar una renovación. Ahora, ¿se va a atrever a hacer eso? Creo que en un punto no va a tener otra. Y allí es cuando se va a ver realmente para qué están preparados estos chicos. Hay decisiones de los técnicos que las aceleran o las retrasan. Cuando Gareca en la Copa América Centenario del 2016 decide dejar afuera a un número importante de jugadores, terminó jugando con los que tenía a disposición en ese momento y ahí se dio la renovación. Ahí apareció Flores, apareció Ruiz Díaz en su momento, que era importante. Empezaron a tener la oportunidad algunos jugadores que después terminaron siendo trascendentes para el proceso de clasificación. Ahora va a ser algo parecido. En este caso, creo, desde una decisión valiente de Reynoso y coherente con lo que él quiere. Reynoso quiere jugadores 10 puntos. Quiere jugadores 10 puntos desde lo físico, 10 puntos desde el compromiso, desde las ganas de querer estar en la selección y poner a la selección como prioridad. Y ahí es donde yo tengo muchas dudas respecto a Zambrano. Porque todos valoramos el jugadorazo que es Zambrano y el tremendo defensa que es. Pero sabiendo que el jueves de la semana pasada, o sea, a una semana del partido con Paraguay, Zambrano hizo fútbol en Alianza, es cierto, en el equipo B y todo eso, pero hizo fútbol, y que se ha caído Santa María y que ahora se cayó Callens, a Zambrano lo podría llamar por teléfono y decirle vente a la Viena y viajas a Paraguay. Y sin embargo Reynoso no lo está haciendo. Claramente porque no ve que Zambrano se haya recuperado de la lesión como él esperaba que se recupere. Entonces, uno dice, bueno, va a jugar Araujo o Abraham. Aparentemente eso. Es una dupla que tiene muchos partidos en la selección, pero cuando han jugado juntos no han tenido buenos partidos. De hecho, les ha tocado partidos bastante malos. El 3-0 con Colombia en Lima, el 5-0 en Corinthians Salina con Brasil, el partido con Alemania, que lo jugaron con Tapia en el medio durante 20 minutos, pero que fue un partido difícil. Pero son dos buenos jugadores y dos jugadores que tienen que ya dar un salto y a lo mejor terminar a hacerse dueños del puesto, porque son jugadores sanos, son jugadores que juegan siempre. Callens, más allá de que todos imaginábamos a Callens de titular, Callens tiene una estadística muy mala este año. Callens solamente ha jugado 8 partidos y estamos en septiembre. No estamos en marzo, estamos en septiembre. El promedio de jugadores de la selección tiene entre 25 y 35 partidos en el año jugados, casi todos. Paolo Guerrero tiene 32 partidos, Callens tiene 8. Es de lejos de todos los convocados el que menos fútbol tiene. Entonces yo no sé si Callens igual iba a jugar.
Abraham ya tiene muchos partidos. Lo que pasa es que con Abraham hay la sensación de que no termina de ir. Pero a mí lo de Zambrano, yo a Zambrano yo no estoy muy en la línea de lo que dice Horacio de ponerlo a Zambrano en la lista de los lesionados. Yo a Zambrano lo pongo en la lista de los Cueva, de los Flores, de los Reina. Que lo puedes poner porque el tiempo de recuperación es mínimo todavía. Ese puede ser su argumento a favor. Pero también tengo la sensación de que si Reynoso estuviera más convencido de las ganas de Zambrano de volver a ser el mismo en la selección, a lo mejor lo tendría al lado. Esta es una pregunta segura para Reynoso y ojalá que no le juegue en contra con algunos futbolistas porque llevó a Cueva, Flores, Lora, una semana a la Videna. Si él hubiese simplemente preguntado por métricas, actualidad en los clubes, la respuesta hubiese sido: no están en determinada situación en la que tú los deseas, que los quieres, no los llamas. Que los haya llamado y después los haya sacado, ojalá que no le genere ningún tipo de problema en cuanto a esa primera relación. Sí, pero ahí yo creo que puede haber algo a favor, que es poder hablarlo cara a cara con el jugador. Sí. Y hacer las mediciones y decirle: mira, tú estás... Si es que pasó. Por eso, eso no lo sé. Yo imagino. Claro, Reynoso, una de las cosas que más nos cuenta en las conferencias... Eso lo conversamos. En las conferencias, una de las cosas que más nos cuenta es: he hablado con tal, me he comunicado con tal. O sea, él es muy... ¿cuál es la palabra? Es muy enfático en decir que él permanentemente habla con los futbolistas de la selección. Porque además desde el desconocimiento pregunté si esa noticia para Cueva era recibida de parte de Reynoso. Y acá comentaron que sí, que tiene esta característica, esta virtud del técnico peruano de poder hablar mucho. decirlo personalmente y conversarlo. Pero ¿cuándo? Claro, ese sería la diferencia, ¿no? El tema es Esa sería la única diferencia. Si tú vas sabiendo que el técnico necesita expresarse, darte toda la información que necesita o pedirte la data estadística que necesita de ti y lo prefiere hacer de manera personal durante una semana, genial. El tema es cuándo se lo comunica. Ojalá que eso no traiga problemas respecto a la relación con algunos jugadores. Porque cuando uno se da cuenta que entrenaron con normalidad, ya se sabe que no están lesionados. Segundo, si estableces que no están de la manera que tú consideras para que jueguen en la selección en estas primeras 2 fechas, se podía evitar toda esta semana de entrenamiento y simplemente con alguna métrica saber que no estás, o en tu peso, o en tu ritmo, o en lo que fuese que determine el comando técnico para una convocatoria. Pero no todos son, o sea, ustedes saben lo que a mí me gustan las estadísticas y las métricas y todo eso, pero hay una gran parte lo voy a decir en general, ¿no?, del fútbol que no se puede medir, ¿no? Entonces, aunque muchos dicen, no, se puede medir casi todo, pero... ¿no? Entonces, el invitarlos, yo creo que, y aquí yo me aventuro a decirlo, seguramente tiene que ver con alguna otra cosa, ¿no? Pero yo ahí tengo una teoría. Yo tengo una teoría. No lo sé. Yo tengo una teoría. No lo sé. Yo tengo una teoría al No lo respecto sé. y a ver, la comparto a ver qué piensan ustedes. Es la primera fecha. Es una eliminatoria distinta. Lo hablábamos anoche. Es una eliminatoria que te da un espacio para el error. Hay un margen de error gigante. Hay un margen de error gigante. Y nos vamos a tener que acostumbrar a eso. O sea, no es. Es una eliminatoria en la que casi, si te salvas del descenso, vas al Mundial. Si fuera un campeonato normal, ¿no? O sea, si quedas séptimo, tu posibilidad de ir al Mundial son 7 de 10 es casi salvarte del descenso. De acuerdo. Yo digo, si lo que jugáramos en esta fecha doble son los 2 últimos partidos, a lo mejor ese Cueva al 65%, por tirarle un número, ese Zambrano al 70%, ese Flores al 60%, tú dices, bueno, lo tengo porque en 20 minutos, 25 minutos, si bien no están para darme 90, por jerarquía, por calidad, por esto, me dan algo. Ahora, en la fecha 1, de repente, yo quiero mandar un mensaje y yo quiero decírselo en la cara y decírselo claramente: muchachos, el que no está al 100% acá no va a jugar. No alcanza con el nombre, no alcanza con haber sido mundialista. Pero ¿sabes por qué? Pero me sigues el ejercicio. Primero tiene que haber pasado. Y segundo, ¿por qué me inclino a dudar respecto a esto que tú mencionas? Porque en la comunicación de la federación, a quien
quien queda bien parado es Reynoso. Ya. No queda bien parado el jugador, porque esa fatiga muscular no existe. Claro, O sea, no lo estás llamando porque no estás bien, y lo hemos hablado. O sea, sí, pero por eso... Fabito, no estás bien en tu peso, no eres el mismo jugador de noviembre que me cambiaste el partido Pero con Paraguay. claro, pero por eso- Pero la palabra cosas. fatiga muscular es bien. Pero ¿cómo te digo? bien- Ya, pero- ¿quién es bien queda bien amplia. ahí? Sí. Está bien, pero es que de repente por Pero eso... de repente- Pero Ya, de repente pero- es un acuerdo de los jugadores. Pero con por eso, Reynoso. exactamente. Entonces, de No lo repente, en ese tiempo que estuvo con ellos, se permitió conversar de este y de otros temas, y esto es solamente intuición. Y de repente ustedes tienen información al respecto, y de pronto se sentó con ellos y le dijo, miren muchachos, aquí hay 18 partidos. 18 partidos. Puede pasar. Por eso, vamos con calma. Yo a ustedes los voy a considerar como siempre. Bueno, en la medida que estén bien. Ya, esa parte yo no sé, pero te digo, estamos hablando de jugadores que tienen decenas de partidos con la selección. Entonces, en ese sentido, el simple y llanamente poner fatiga muscular y hacerlos quedar mal sin que ellos lo sepan, entonces yo creo que ellos tranquilamente están... Esa es la gran pregunta, ¿no? Ah, Saber si... pero yo creo que sí, Pero al porque... mismo tiempo, José, dentro de la línea, Yo de me- lo que, a mí- yo dentro me de la permito línea de lo dudar. que dice Diego, dentro de la línea Solo de lo que eso. dice Sí, claro, Diego, pero- si yo les comunico eso a los jugadores, pero aún así los llevo sin darles minutos, les estoy dando el mensaje de que siempre los voy a considerar. Sí. Sin embargo, en esta ocasión, al no considerarlos, al desafectarlos de una lista de convocados, lo que les está diciendo es, sí, Ya. voy a tener voy a tener sus nombres en cuenta, Perfecto. pero necesito que estén al 100. Ya, ok. Y eso el jugador lo va a tomar como un reto también. Está por eso. Entonces yo O no. sí, y esto... O no, y si O no, y no pasa nada. Claro, No, y no va a no pasar pasa nada nada con el tampoco, jugador. pero sería un poco extraño que no lo tome como un reto, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero es que hay jugadores No, que sí, han seguro. venido al fútbol peruano hace 9 meses y todavía Sí, sí, de acuerdo. parece no darse cuenta de que se tienen que cuidar y tienen que ser profesionales 24/7 Sí. porque les alcanza a cometer un pase gol o parar a un Sí, defensa. pero no es jugando solo por equipo responsabilidad grande. de los jugadores. No solamente, pero no es... Ojo, ¿ah? O sea, a veces yo creo que... Eso es malo, pues. No, aguanta. Son Yo soy- jugadores, son jugadores grandes, pues Está ya bien, tienen más de está 30 bien, años. está bien, perfecto. Pero ¿de qué adolece el fútbol peruano? el fútbol peruano en general de informalidad. De competitividad. Además, ¿no? Pero como consecuencia. 2, ¿de qué adolecemos? De un acompañamiento Ah, sí, claro. sobre los jugadores desde menores en adelante. Sí. Es cierto que los jugadores ya están grandes y tienen que decidir por sí mismos. Pero también es cierto que hay responsabilidad de los clubes en cuanto a ayudarte a que tengas tu mejor versión. Alianza no está fuera del problema Cristian Cueva, si queremos personalizarlo en el 10, de Alianza y de la selección. O sea, Alianza no puede decir, no, es No, pero- culpa total de Cueva pero, de que a ver, Cueva no esté en su nivel. pero No, también hay responsabilidad de Alianza. Vamos por partes, porque los casos tienen elementos en común. Porque incluso Flores, que pasa muy desapercibido, porque la oreja es mucho... Perfil bajo. Bueno, tiene un carita perfil feliz, ¿no? ¿Ah? Carita feliz. Tiene un perfil bajo, tiene una imagen distinta y además creo que su realidad pasa por otros lados y además acaba de ser papá y hasta todos esos factores los puede poner sobre la mesa. Por alguna razón Fossati no lo hace jugar 90 minutos desde el arranque. No es que Flores llegó y todos decíamos, voy, Fossati no es loco, Fossati lo primero que debe querer es tener a Flores 90 minutos. Pero seguramente hay valores, mediciones al interior de universitario que digan, oye, no está pues. O sea, si lo hace jugar 90 minutos, las probabilidades de que se desgarre son muy altas. ¿Y por qué se ha desgarrado Zambrano? ¿Y por qué Cueva, desde que llegó, no se ha puesto físicamente? A Cueva ya parece que no le diera vergüenza ser suplente en Alianza. Hay partidos directamente, hay un partido en Cusco que Alianza tenía en la banca 8 juveniles y a Cueva. Sí. O sea, tenía 12 profesionales listos y el único que no jugaba de titular era Cueva. Después entró y no entró mal. De hecho, entró bastante bien ese día. Pero hay cosas que... O sea, la sensación en general es que los que volvieron al fútbol peruano, salvo Yotun, y a Yotun le costó el primer semestre, pero el siguiente año ya lo hizo espectacular, sienten que con el nombre les alcanza. Y probablemente en el campeonato, Mire, en algún caso sí, pero ya no para la selección. Ustedes- y eso creo que es el mensaje más poderoso de Reynoso. Ustedes con el nombre conocen, no te alcanza. ustedes conocen a Reynoso mucho más que yo, pero yo creo que cometeríamos un error si subestimamos lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que Reynoso sabe perfectamente lo que está haciendo. Eso ¿Se puede equivocar? De acuerdo. Escúchame, ¿se puede equivocar o no? Pero creo que para lo que está ocurriendo, No, no está o sea, que lo que improvisando. está ocurriendo no es casualidad. No. Sí, pero creo no te que olvides- detrás hay una razón De acuerdo, que sí. nosotros desconocemos. De acuerdo. Acá podemos intentar descubrirla,
Pero ¿por qué digo esto? Porque nosotros vamos a estar acá lucubrando de las razones detrás de esa no convocatoria, pero yo creo que hay definitivamente un plan. Y ese plan está absolutamente estructurado. Después acuerdo. podemos estar de También, acuerdo ¿sabes o qué no. más? ¿Sabes No qué más, tengo José? ninguna Creo duda que- de eso. También creo, me atrevería a decir que los jugadores no están al margen No, claro que de no. estas decisiones Lo saben, que está claro, tomando lo saben. Reynoso. Yo no tengo ninguna ni por duda de lo que dice desconocimiento, José. Lo ni saben, por, lo saben. De ni acuerdo. por entendimiento. No tengo ninguna duda de lo que él menciona, que siempre hay una decisión, un argumento Totalmente. o más Sí. para todas las decisiones que se toman. Pero también es cierto que está aprendiendo a ser técnico de selección. que no es Totalmente lo de acuerdo mismo contigo. que ser Totalmente de técnico acuerdo de contigo. equipo en Sí. cuanto a la metodología, en cuanto al trato, porque el trato es más por acá que en el día a día. De acuerdo. No todos los días lo vas a tener cara a cara para decirle lo que piensas, Sí, sí. etc. ¿No? Entonces, creo que yo por lo menos siempre me permito dudar y lo dejo en eso. en Bueno, pregunta. pero a ver, siempre lo dejo pero en es lógico, ¿no? Pero, A ver, ¿por qué? Pero, Mira, pero yo te digo deja- pero yo te esa, cuento duda, algo. esa duda para mí tiene un límite. O sea, yo creo que nosotros en este rol de comunicar tenemos una responsabilidad no menor en una cosa. Y yo aquí sí me la juego y me comprometo a tratar de ser coherente, algo que yo siempre digo que está sobreestimado, pero a tratar de ser coherente con qué pase con el resultado del partido. Si Perú no juega bien y Perú pierde el jueves, yo no diré que debió estar Cueva, que debió estar No, Flores, o que para debió nada, estar Zambrano. para nada. Porque no Totalmente de están acuerdo. físicamente y no están al 100%. Simplemente porque ya no están. Podré criticar al equipo porque no jugó bien, porque los cambios salieron mal, o porque la propuesta fue muy O mezquina, porque Paraguay no o porque la propuesta fue muy arriesgada, o porque todos fuimos un equipo equilibrado, o porque fuimos un equipo largo. Podría encontrar 20 razones. Pero no me agarraré de los que no están. Aduciendo, no, Reynoso debió traer a Cueva, debió traer a Flores, debió traer a Zambrano. Porque ese es un facilismo. Pero salvo Zambrano porque has mencionado que lo debería haber llamado. No, Ahí sí estás no, en no, 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 desacuerdo. no. Yo no es que no esté de acuerdo. Yo lo que digo es que hay algo que no terminamos de enterarnos en el caso de Zambrano. O sea, yo creo que, por eso digo, yo creo que Zambrano está más cerca de lo que pasa con Flores y con Cueva de lo que creemos. Porque claramente el argumento de Reynoso fue: yo he hablado con Carlos y va a llegar muy al límite. Pero Carlos va a jugar contra Cantolao el fin de semana. Sí. Entonces, jugar podía jugar. ¿Cómo? Ya, eso es otra cosa. Es el que está dudando de cómo podía jugar, claramente es el técnico de la selección. Que dice, este Zambrano, que no se ha recuperado del desgarro como a mí me hubiera gustado o como yo hubiera esperado, prefiero no tenerlo. Y a lo mejor que llegue bien a Argentina y llegue bien a Chile, si es que llega a ese nivel. Pero lo que pasa es que sí me parece importante jugárselo un poco antes y decir, bueno, está bien lo que ha hecho Juan. Está bien. Después, si ganas o pierdes, Claro, eso está es bien, otra cosa. está bien, pero está bien en la medida de que... ¿De que gane? No. Claro. No, O sea, no. no, sé que no lo ibas a Ahorita decir. te lo digo, no hay forma. No, yo no lo linkeo al resultado. Pero está bien en la medida en que las razones o la razón por la que no ha convocado a estos jugadores sea la que nosotros suponemos que es. ¿De Claro. acuerdo? Porque si no es esa razón y es otra, no sé cuál puede ser, no se me ocurre otra, porque o sea, y esto hay que decirlo con todas las letras, así como yo también lo voy a decir ahora. Yo no quiero ni siquiera pensar, y aquí no individualizo, porque tampoco me consta, que haya un solo futbolista que no quiera estar en la selección. Yo creo que eso ni siquiera hay que discutirlo. Sí. Yo, Pero una cosa es querer estar y otra cosa es estar dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para A ver, estar. lo- No es lo mismo. De acuerdo. De acuerdo, porque, a ver, sí, porque el no cuidarte en tu club Claro. tiene una consecuencia directa con lo que puedes hacer en la selección. O sea, eso no se puede disgregar. O sea, quien no se comporta como un profesional en su club, después no puede pensar de que va a rendir igual en la selección. Eso no tiene ningún sentido. Eso puede ocurrir en un plazo de un año. Pero si hay una cercanía tan inmediata con un partido de la selección y en tu club no está haciendo todo lo profesional que tienes que ser, no tiene ningún sentido. No es que de repente agarran y te convocan, te ponen la camiseta y ya, no tiene sentido. Entonces, yo por eso digo, no sé cuáles son las razones, pero debemos ser, creo yo, y en eso estoy de acuerdo contigo, hay que ser coherentes. Los que no están, o sea, analizar ese partido, que todavía no ha tenido lugar, desde aquellos que no están, es No, y injusto. sería además la máxima responsabilidad echarle la culpa a los que no están. Que es- No, Pero eso ¿por qué es un no? facilismo, ¿no? Por eso te digo, o sea, Y es un lugar muy común. sí, no. O sea, el que no juega siempre es el mejor. No, Ahora. faltaron tales. No, hubieron 8 ausencias. ¿Cuántos hubieran sido titulares? La Padula. Sí, pero como yo te dije ayer, ¿no? O sea, a las ausencias, los que van a jugar llegan muchísimo mejor cuajados de lo que podrían haber llegado incluso a la eliminatoria anterior. Es decir,
a Cueva siempre, ¿quién va a reemplazar a Cueva? ¿Quién va a reemplazar a Cueva? ¿Quién va a reemplazar a Cueva? Bueno, hoy nos encontramos con una versión de Christopher vista en Asia, que es mucho mejor incluso que la de la eliminatoria pasada, con lo cual ya Lo que nos deja tu tranquilos. preocupación Sí. es mucho menos, Sí. hay un margen muchísimo más corto. No está la Padula. Si tocara la eliminatoria del año pasado o de la anterior, Bravísimo. Farfán y Guerrero estaban out. Hoy Paolo por lo menos juega todos los fines de semana con LDU y a mitad de semana con Copa Sudamericana. Entonces está mucho mejor preparado para ser el 9 que hace 2 años.